Vamos a iniciar esta clase, vamos a comenzar revisando, recapitulando lo que hemos visto la clase anterior, las clases anteriores, sobre las virtudes platónicas. Hemos cerrado la perspectiva y sería importante recabar las ideas que nos hayan quedado. ¿Qué decía Platón sobre estos elementos? ¿Qué era la virtud? ¿Cómo se alcanzaba la virtud? ¿Qué quedó claro? ¿Qué no quedó claro? Según Platón decía que el alma estaba constituida por tres elementos: la racional, o sea, el conocimiento, el valor y lo irracional, que es el deseo. Ya, entonces para Platón hay una jerarquía, eso nos queda claro, ¿sí? Platón, y aquí haciendo un paréntesis, si hablamos de Platón, para Platón hay una jerarquía, una perspectiva jerárquica en lo que son los valores que tienen que tener diferentes grupos. ¿Qué más podemos nosotros rescatar de Platón? Vamos a El, decirlo. Virtud era guiarse por el conocimiento, Perdón, madre. que la virtud era guiarse por el conocimiento. Ya vamos a puntualizar eso del conocimiento. Sí, tiene que ver con el conocimiento, evidentemente, pero si hablamos de jerarquía, debe haber diferentes grupos. No todos pueden guiarse por el conocimiento, pero estamos bien. Ismael, ¿qué más iba a decir? que Platón decía que en el modo jerárquico los filósofos eran los que debían gobernar porque eran los que poseían el conocimiento. Ya, muy bien. Entonces, para Platón, quienes debían gobernar eran los filósofos, porque aquellos que se guiaban por el valor del conocimiento, la virtud para alcanzar los más altos ideales, la perspectiva del camino, la visión, eran los filósofos, aquellos que se guiaban por el conocimiento. Por lo tanto, debían tener esta perspectiva de que deberían ser los que gobiernan. ¿Alguien más otra visión sobre Platón y la virtud? Acordémonos de la tripartición de las tres partes del alma. Y esto va sintetizando las perspectivas de lo que hablábamos, mundo de las ideas y mundo de lo sensible. Hay tres partes en el alma. ¿Cuáles eran estas? La racional, el valor y la irracional. Ya, tres partes, no se olviden, tres particiones que devienen del alma, que es el mundo de las ideas, y que se manifiestan en el cuerpo, mundo sensible. Todo está relacionado con la teoría de las ideas para Platón. Eso no nos podemos olvidar. Para Platón, y esto estoy simplemente sintetizando, ¿sí? Antes de iniciar las virtudes aristotélicas. Sintetizando lo que hemos visto, para Platón existe una triple partición del alma. El alma se relaciona con el mundo de las ideas porque es la consideración perfecta, inmutable, aquello que no se destruye, aquello que permanece. Esto se manifiesta en el cuerpo, que es el mundo sensible, tal cual como las ideas. Por ejemplo, si hablamos una idea pura, lo bueno, aquello que en el mundo de las ideas se considera como tal, se manifiesta como hechos buenos. Una persona que ayuda a otra es bueno, pero ya es solo una manifestación del mundo de las ideas. Lo mismo sucede con esta consideración del alma que se relaciona con la virtud. Vamos enunciándolo de esta manera. Una de las virtudes, uno de los elementos, mejor dicho, uno de los valores importantes que ustedes ya lo nombraron, es la sabiduría. La sabiduría se manifiesta, según Platón, en la cabeza. Aquí está la sabiduría. Y acuérdense que para Platón lo importante es la jerarquía, dividir la realidad, dividir las consideraciones de la realidad dependiendo de las funciones que cumpla cada persona. En la cabeza se manifiesta la sabiduría. Por esa razón, ¿quiénes son los que se guían por las consideraciones de la razón? Los filósofos. Pero sigue siendo una jerarquía. No todos van a alcanzar la sabiduría, ni todos se pretende que alcancen la sabiduría. Y esto se manifiesta en el cuerpo. ¿Cuál era el otro valor que hablábamos? Que deben guiarse los guerreros.
La fortaleza. La fortaleza. La fortaleza en el cuerpo se manifiesta en el corazón. Según Aristóteles, el coraje, la fortaleza. Los guerreros son aquellos que deben encaminar su vida bajo esta perspectiva, bajo este valor. Por lo tanto, no podrán alcanzar la consideración de la sabiduría. Si se dan cuenta, estamos hablando de que se manifiesta en el cuerpo. ¿Qué es lo primero que nos pasa cuando tenemos miedo? ¿Qué pasa cuando tenemos miedo? ¿Qué es la primera sensación corpórea que nos da? Tensión. ¿Perdón? Tensión, digo. ¿Qué es eso? No lo entendí bien. De nuevo yo, pero despacito. Empezamos a temblar. Ah, empiezan a temblar, ¿ya? ¿Y qué pasa con su corazón? Comienza Comienza a latir muy rápido. a latir muy rápido. Por esa razón, dice que la manifestación de la consideración de la fortaleza debe ser en el corazón lo que se manifiesta corpóreamente. Porque ¿qué controla? Las pasiones para poder vencer el miedo. Pero ellos no van a llegar a la consideración de la sabiduría, ¿sí? No se olviden, la virtud para Platón no es como para Sócrates. ¿Qué decía Sócrates? El camino para alcanzar la virtud es la sabiduría, pero para Sócrates todos pueden alcanzar esta consideración. Para Platón no, hay una jerarquía. Solo aquellos que se guíen por la consideración de su cabeza son aquellos que pueden guiar su vida dentro de la sabiduría. Los demás tienen que guiarse por otras perspectivas. ¿Y cuál era el otro valor que nosotros nos referíamos? ¿Cuál era el otro valor? Guiado directamente a los productores. ¿Cuál era el otro valor? La templanza. La templanza. Si nosotros hablamos de la templanza, se manifiesta, según Platón, en el vientre. Porque, ¿a qué se refiere la templanza? Primeramente, la templanza es la consideración que se relaciona con el deseo. Y los deseos básicos, como por ejemplo comer y todas estas consideraciones, se manifiestan en el vientre cuando tenemos hambre, cuando tenemos la necesidad de algún tipo de consideraciones básicas, se manifiestan, según Platón, en el vientre. Es la primera sensación que nos da. Por lo tanto, los productores deben guiarse por la templanza para superar los deseos. Los guerreros deben guiarse por la fortaleza para vencer la consideración de la voluntad, de esta perspectiva de que se pueda defender a la ciudad. Y los filósofos deben guiarse por la sabiduría. Por lo tanto, si nosotros analizamos de esta perspectiva, para Platón la jerarquía es fundamental para alcanzar la virtud. Dependerá del grupo social al que se pertenezca. Estas tres partes del alma que se manifiestan en el cuerpo están relacionadas con el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. La teoría de las ideas es muy importante para Platón. Por lo tanto, dependerá de esta partición de la realidad, cuerpo-alma, de esta partición del mundo de las ideas y el mundo de lo sensible para entender cuál es el pensamiento directamente de Platón. ¿Preguntas, dudas? ¿Está claro la síntesis que hemos hecho? No se olviden de la manifestación corpórea del alma, la manifestación de las ideas en lo sensible. También para las consideraciones de la virtud. Cerrando esta consideración, que me parece que no está del todo desentendida, vamos con Aristóteles. ¿Alguien ha escuchado algo sobre Aristóteles? ¿Quién era este filósofo griego? ¿No? ¿Nada sobre Aristóteles? Bueno, esta es la fecha en la que muere Aristóteles. Fue considerado uno de los más grandes filósofos de la antigüedad. Aristóteles fue discípulo de Platón, por lo tanto tiene consideraciones principalmente que serán críticas a la perspectiva de Platón. Aristóteles después
de regresar de ser trasladado a Atenas, estudia en la Academia de Platón durante 20 años, posteriormente llamado a Macedonia para ejercer como preceptor del joven Alejandro Magno. Tras el ascenso al trono de Alejandro, Aristóteles vuelve a Atenas y funda el Liceo. Acuérdense que para Platón decíamos que la academia es su consideración de lo que es la escuela. Para Aristóteles, él funda el Liceo. Este liceo está relacionado con la escuela peripatética. ¿Cómo enseñaba Aristóteles? Y los peripatéticos son un grupo de filósofos que aprenden caminando. Para Aristóteles, diferente de Platón, que para Platón se sentaban, por eso la perspectiva de la academia, como tenemos hasta ahora la perspectiva de la academia en la universidad, se sientan, se da la clase magistral y hay un grupo de estudiantes que van dando sus puntos de vista, opinan y demás. En cambio, para Aristóteles, la visión era mirar el mundo. Por eso es que es la filosofía que se da basada en la perspectiva de los peripatéticos, en la filosofía de ir aprendiendo a través del mirar, del observar, del caminar. Esta es la consideración del Liceo de Aristóteles. Aristóteles ha estudiado muchos ámbitos de la filosofía. Aristóteles es un pensador que ha analizado algunos de estos ámbitos. La problemática que pone en peligro las sociedades es lo que le interesa a Aristóteles para ir o comenzar su estudio sobre la virtud. Logra establecer un conjunto de virtudes que se contrapongan a la guerra que se dio en el Peloponesio entre los atenienses y los espartanos. Esta guerra le genera una duda a Aristóteles. ¿Qué podemos nosotros hacer realmente para desarrollar las polis? Los ámbitos de estudio, lo que ha estudiado Aristóteles, están guiados de los diferentes ámbitos, tanto de la política, tiene un texto que se titula de la misma forma, también la consideración de la ética, que es lo que vamos nosotros a analizar cuando hablamos de virtudes, virtudes aristotélicas, en general las virtudes filosóficas en el campo de lo que es Aristóteles. Aristóteles también ha estudiado un ámbito que es, y crea la perspectiva de la lógica. Es una visión que se introduce con Aristóteles para poder comprender el mundo, y diferentes tipos de ámbitos también con la consideración de la metafísica, que no vamos a directamente analizarla, pero nosotros estaremos viendo lo que piensa Aristóteles sobre la ética, en este caso sobre la política, que se relaciona también lo uno con lo otro, por eso es que nace de la guerra, del análisis ético, y la lógica, que estaremos revisando posteriormente. ¿Cuál es la lógica aristotélica? El análisis que Aristóteles hace sobre la realidad. Aquí nace entonces brevemente algunos de los datos que podemos tener sobre Aristóteles. No se olviden, Aristóteles también planteó el modelo geocéntrico, donde la Tierra era el centro del universo, posteriormente puntualizado por Ptolomeo, pero Aristóteles es el que da esta perspectiva. También Aristóteles creó el concepto que posteriormente la religión católica, cristiana en general, se toma como Dios, el principio de todas las cosas, el motor, el primer motor. Tiene un texto que se llama el Organón, que es el que piensa que todo debe estar ordenado, y dentro de estas consideraciones Aristóteles piensa que debe haber un principio para todo. Ese principio y origen es algo parecido a la consideración de Dios. Dentro de esta perspectiva, la propuesta está orientada al desarrollo de la polis para Aristóteles. Para Aristóteles, la consideración está muy ligada al sentido de las polis, ya directamente hablando de las virtudes. Y Aristóteles entiende por polis directamente lo que nosotros estábamos diciendo: ciudad, estado. ¿Cómo en estas ciudades de estado pueden los seres humanos
conformarse en esta relación. Para Aristóteles es sencillo. Y ya vamos a ver por qué es sencillo esta perspectiva. Construir a partir de la unidad, del sentido del bien común, el elemento central de la motivación, de la moción, de la perspectiva es la lógica. El sujeto ético es aquel que conjuga en su vida un equilibrio entre los hábitos cotidianos. Para Aristóteles, dentro de la consideración de la polis, que es el estudio de lo que quiere hacerse dentro de la ciudad, para este pensador, la virtud, una persona virtuosa, la virtud tiene que ver mucho con los hábitos. ¿Cómo definíamos virtud, por recordar? ¿Qué era la virtud? ¿Qué entendíamos por virtud? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué era la virtud? A ver, ¿cómo se definía virtud? Característico de la sabiduría que podía distinguir del bien. Es decir, que la virtud tiene que ver necesariamente con el bien. ¿Y cómo podemos alcanzar ese bien? Otra definición de virtud. La virtud, ¿nacemos nosotros virtuosos? ¿Las personas nacen virtuosas? ¿Qué dicen ustedes? Pongámoslo entonces la definición como tal. Disposición habitual para hacer el bien. Para hacer el bien. ¿Creen ustedes que se nace con esta perspectiva? ¿Se nace virtuoso? Miren lo que dice aquí, habitual. ¿Qué significa habitual? ¿Qué significa habitual? Es común de una persona que ya es rutinario. Bueno, ha puesto algo de lo que se parece, rutinario, habitual, de la palabra hábito. ¿Qué es un hábito? ¿Alguien más? ¿Qué Es una actividad que una persona ya está acostumbrada a hacer a diario. es algo que una persona está acostumbrada a hacer a diario, y dentro de esta consideración, la virtud es un hábito. No es algo con lo que nosotros nacemos, es algo que lo practicamos. Por ejemplo, si recordamos lo que decía Platón, ¿cuál es la virtud, el valor del filósofo? ¿Cómo puede alcanzar la virtud del filósofo? Por la sabiduría, pero no nace sabio, va conociendo, aprendiendo cómo se da y se guía por el conocimiento. Para Aristóteles también es importante el conocimiento. No se olviden, es discípulo de Platón y Platón discípulo de Sócrates. No se pierde esta perspectiva del conocimiento, pero tiene otra consideración. Ahora, dentro de esto, no se olviden, el hábito es esta consideración repetida, de repetir una serie de elementos. Acuérdense que decía Sócrates. Sócrates decía que aquella persona que conoce el bien nunca podrá hacer el mal. ¿Por qué razón? Porque para Sócrates lo malo es aquello que se desconoce, es por ignorancia. En cambio, vamos a ver lo que pasa con Aristóteles. Sigue dentro la consideración de la virtud ligada a la perspectiva del sentido propio del conocimiento. Entonces nos vamos a quedar ya con esta definición. Hemos visto varias consideraciones, el arete como virtud, arete como la consideración del honor, hemos visto las virtudes platónicas, hemos visto qué sentido tiene la virtud para Platón. Es importante redefinir este concepto. Pero en general la virtud es esta disposición, lo que nosotros estamos haciendo para alcanzar el bien, para hacer el bien.
y entraremos a la consideración de qué realmente se entiende o qué entienden ustedes por bien, pero por lo menos esto está en los filósofos clásicos relacionado con el conocimiento. Aquel que conoce debe guiarse por el bien según Sócrates. Vamos con Aristóteles. Para Aristóteles, en las polis, que son el estudio que le interesa, es decir, qué pasa en la ciudad, por qué se generan guerras, por qué se generan estos problemas, aquí se va generando una preocupación de qué deben hacer, la misma pregunta, ¿qué es lo bueno para la sociedad? Como decíamos en la pregunta anterior. El sujeto ético, dice Aristóteles, debe tener un equilibrio entre sus hábitos. Debe existir equilibrio entre los hábitos para poder alcanzar el bien. Y esta preocupación de las polis va naciendo hacia la consideración ética, el estudio de la moral, el estudio del comportamiento. Estos dos elementos, política y ética, estarán interrelacionados porque les preocupan cómo las sociedades mejoran para tener un equilibrio dentro de la misma y cómo las personas guían su consideración hacia el bien para que estas mismas ciudades dejen de tener estos problemas como las guerras. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No se olviden de lo que voy anotando, son simplemente elementos, pero traten de interrelacionarlos. Tomando en consideración la disposición que nos permite alcanzar el bien, la pregunta es ¿cómo? Porque si nosotros hablamos de la virtud es cómo alcanzar ese bien. Y para Sócrates, para alcanzar el bien, el conocimiento. Para Platón dependerá mucho de la perspectiva de la jerarquía social a la que pertenezca, entonces se relaciona la ciudad con esta consideración. Para Aristóteles no depende de la jerarquía, quiere romper la perspectiva de la jerarquía, no es ese sentido. Determina su visión la virtud entendida como el equilibrio entre excesos y defectos. Para Aristóteles existen defectos en los hábitos, ¿no? Defecto y exceso. El punto medio, el equilibrio, es el que nos permite a nosotros ser virtuosos. Este es el camino a la virtud. Este es el camino a ser virtuosos. El término medio. Virtud. Vamos nosotros a puntualizar qué se refiere el término medio. El término medio es como si tuviéramos aquí este pequeño ángulo y sacamos la mitad. Este término medio, esta consideración del término medio habla de defectos y excesos. Un ejemplo. El término medio que vamos nosotros a analizar es el concepto de la valentía. El defecto de la valentía es evidentemente la cobardía. Y el exceso es la temeridad. ¿Cuándo es una persona temeraria? ¿Cuándo decimos que una persona es temeraria? ¿Cuándo podemos decir una persona es temeraria? ¿Alguien un ejemplo de temeridad? ¿Se entiende la palabra? Valiente es aquella persona que sabe en qué momento elegir o no. Pongamos un ejemplo. Yo estoy en la terraza, una persona temeraria se lanzaría sin que le importe las consecuencias. ¿Por qué razón? Porque no le tiene miedo a nada. Pero eso no es ser virtuoso. ¿Qué pasaría con una persona cobarde? Huye. El valiente determina por medio de la razón que lo que lanzarse no es lo más eficiente. ¿Por qué razón? Porque puede lastimarse, por poner un ejemplo, ¿sí? Ese es el término medio.
Para cada defecto y para cada exceso, esta filosofía basada en los excesos, hay un término medio. ¿Y cuál creen que es el objetivo de la virtud? Para Aristóteles, como les decía, es sencillo. Para Aristóteles, la virtud intenta o tiene como fin último, y la filosofía de Aristóteles se llama filosofía teleológica, es decir, filosofía de fines. El fin último de todas las cosas es alcanzar la felicidad. Felicidad. ¿Y por qué razón? Dice Aristóteles, por ejemplo, yo obtengo algo, tengo dinero con el objetivo de comprar cosas. Tengo ropa con el objetivo de que no me alcance el frío. Y así con cada objeto va siendo un ejemplo. Pero ¿por qué soy feliz? ¿Cuál es el objetivo de la felicidad? ¿Alguien podría contestarme? Y con eso terminamos. ¿Cuál es el objetivo de la felicidad? ¿Alguien sabe? ¿Se han preguntado cuál es el objetivo de la felicidad? ¿Qué objetivo tiene la felicidad? Tal vez estar sin preocupaciones. Ya, pero el estar sin preocupaciones es justamente alcanzar la felicidad, donde ya no existe ningún tipo de preocupaciones. Aristóteles dice, a ver, la felicidad es el único ámbito donde yo me planteo que el fin de la felicidad es la felicidad. Por lo tanto, es un fin en sí mismo. Y todo lo que yo haga debe guiarme hacia la felicidad. El fin de todas las cosas, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que obtenemos en esta realidad es con el objetivo último de ser felices. Por lo tanto, este camino de la virtud me debe llevar hacia la felicidad. Y ya vamos a ver, pueden ustedes decir, bueno, puede haber gente que le hace feliz robar o qué sé yo. Ya vamos a ver qué dice Aristóteles, porque ese no es el fin último de las cosas. Todo aquel que quiera alcanzar la felicidad, esté guiado por esta perspectiva, debe encaminarse por la virtud. Obviamente es el conocimiento, porque si se dan cuenta, la valentía, ¿qué es? Primero, reflexionar lo que estoy haciendo, pero el objetivo será ser felices. Por eso es sencillo, el objetivo final de Aristóteles es la felicidad. ¿Dónde plantea todos estos elementos? Aristóteles tiene un texto, un libro, que se llama la Ética a Nicómaco. Nicómaco es su hijo. Y Aristóteles plantea la perspectiva de cómo quiere que su hijo viva en la realidad. Con eso terminamos. Espero no cansarles tanto. La perspectiva es que tengamos ideas para la próxima clase ir contrastando. ¿Qué vamos a contrastar? Las virtudes aristotélicas, platónicas, socráticas y dar su punto de vista. ¿Cuál es el trabajo para la siguiente clase? Definan con sus propias palabras, y esto lo pueden hacer en este momento porque no es un deber como tal, es un trabajo sencillo. ¿Qué entienden por felicidad? ¿Qué? Una línea, dos líneas, sencillamente lo que ustedes entienden, no lo que dice el diccionario, no lo que obtienen tal vez en el internet, no, lo que ustedes creen que es la felicidad. ¿Sí? Con eso